Leemos entonces 1 Corintios capítulo 6, del verso 9 al verso 11. Amén. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta tu bendita palabra. Te rogamos en esta hora que añadas bendición a tu palabra, Padre. En el nombre de Dios Jesucristo te pedimos que tú, Señor, tomes el control de este lugar de mi vida y que tú, Señor Dios mío, nos sigas dando el entendimiento para aprender más de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento y siga alabando al Señor. Amén. Aleluya. Estamos continuando el estudio de esta lección sobre la santidad. Gloria al Señor. Amén. Habíamos visto que Dios es santo y Dios exige que Dios es santo, que seamos sus hijos santos. Vimos que la santidad significaba que es limpio de toda inmundicia, separado del pecado y dedicado a Dios, consagrado a Dios. Vimos también que para alcanzar la santidad no era tanto un tema de esfuerzo humano, sino de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, de la fe en la palabra de Dios y de la fe en la sangre de Cristo. Hoy vamos a ver el tiempo en que se verifica la santidad, ¿no? O sea, cómo es que Dios trabaja su santificación en nuestras vidas. Entonces, a la luz de la palabra vamos a ver lo siguiente, que hay un tiempo que es inmediato. Una parte de esa santificación de Dios en nuestras vidas es inmediata y se da justamente en el tiempo de la conversión. Una persona se convierte a Cristo y cuando se convierte, Dios lo limpia, Dios lo santifica y Dios hace una obra inmediata en ese momento en el corazón y en la vida de esa persona, ¿no? Algo así como lo que cantamos con esta alabanza, me ha tocado, ¿no? Él habla de eso, ¿no? Que cuando Dios lo tocó y Dios hizo una obra en su vida el día que se convirtió, pues todo cambió, amén, todo cambió. Ya no fui el mismo, dice la alabanza, y igual, es así, ¿no? Y eso sucede una parte de inmediato. Justamente hemos leído 1 Corintios 6, de 9 al 11, porque ahí habla de eso, ¿no? Ahí dice claramente que si Dios ha hecho una obra en nuestros corazones, entonces nosotros ya, hermano, aleluya, no vamos a practicar el pecado. Amén. Amén. Por eso que dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, dice, ¿no? Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y mira, el verso 11 es la clave aquí, ¿no? Dice, y el apóstol Pablo dice, y esto eras algunos, dice, de vosotros. O sea, no, es que es así, todo aquel que no ha conocido a Cristo va a practicar uno o todos esos pecados. Dice, y esto erais algunos, dice el apóstol, mas ya habéis sido, ¿qué? Lavados. O sea, cuando Dios hace la obra en nuestros corazones, somos lavados. ¿Qué más dice? Ya habéis sido santificados también. Amén. Él nos santifica, nos limpia. ¿Qué más dice? Ya habéis sido justificados. ¿Qué significa ser justificado? Amén. Justified, yes. Justificado. ¿Qué significa justificado? Significa, pues, que delante de Dios ya no somos culpables, ¿no? Ese es ser justificado. A ver, ya habéis sido justificados, dice, en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Entonces, mire, Dios hace esa obra de inmediato. Cuando uno se convierte, cuando uno tiene una experiencia con Dios, Dios obra una santificación inmediata en esa persona. ¿Qué significa eso? Muy fácil. Por ejemplo, en mi caso, yo antes de tener mi experiencia con Dios, tenía vergüenza de cargar una Biblia, tenía vergüenza de ir a la iglesia, tenía vergüenza de hablar a otros que yo era un cristiano. ¿Amén? Y entonces estaba en esa situación. Pero cuando yo fui tocado por el Señor y el día que yo me convertí, hermano, todo eso cambió. Amén. Y ahora ya tenía el gozo de llamarme un cristiano, tenía el gozo de cargar una Biblia, el gozo de quería ir todos los días a la iglesia, hermano. Aleluya. Y lo mejor de todo era de que pues todas esas ataduras que me ataban al mundo se rompieron. Amén. Y yo tenía una libertad total para servir a mi Dios. Entonces, esa es la obra que Dios hace cuando Dios transforma un corazón. Amén.
Aleluya. Y ahí dice, ¿no? Habla de todos esos pecados. Significa eso, ¿no? Significa que alguien que experimentó la conversión a Cristo, pues Dios pone en su vida ese deseo y este rechazo contra el pecado. Por ejemplo, si un hombre era adúltero, entonces cuando se convierte a Cristo, el día de su conversión, pues este hombre siente entonces ahora repugnancia por haber estado adulterando y ya no quiere hacer eso. Entonces hay un cambio, hay una santificación inmediata, ¿no? Como le decía el otro día, ¿no? O sea, no es que, por ejemplo, el que era borracho, por ejemplo, que ahí habla que los borrachos también éramos antes eso, pero muchos eran borrachos. Entonces, ¿qué dice ahí? Que el que era borracho, dice, entonces, cuando se convierte a Cristo, ya no va a querer tomar, más bien le va a dar asco ahora el licor. Cuando Dios realmente convierte a alguien de verdad, cuando alguien de verdad se convierte a Cristo, entonces Dios pone un asco, más bien por el licor, y ya no quiere, más bien ya tomar. ¿Por qué? Porque Dios ha santificado su vida, y eso es de inmediato. Amén. No es que, no, porque algunos piensan así, ¿no? Que yo era que me gustaba pues todos los fines de semana tomar. Y ahora como estoy viniendo a la iglesia, ahora tomo solamente un fin de semana. Entonces ahí no hay ninguna santificación. Esta persona todavía no se ha convertido. Ese no se ha convertido, porque así no es. O una persona que antes de convertirse pues hablaba 50 lisuras al día, por decirlo así. ¿Amén? Pero ahora que se convirtió, entonces ya no. Ahora habla solamente 3 lisuras al día. No puede ser, pues, ¿no? Si se ha convertido alguien de verdad a Cristo, entonces esa persona de verdad que, aleluya, es santificada. Dios quita eso. Amén. Si yo era bailarín, fiestero y todo eso, el día que yo me convierto, Dios me saca eso y ya no quiero las fiestas del mundo. Amén. Quiero estar en las fiestas de Dios. Quiero irme a la casa de Dios. Quiero estar alabando a Dios. Eso sí. Pero ya lo del mundo rompo con eso porque Dios me ha santificado. ¿Entiende? Dios me santifica. Bendito el nombre del Señor. Amén. Y así, ¿no? En toda área de estos puntos que están aquí, pues Dios va cambiando. Aleluya. Un afeminado, ahí hablan los afeminados también. Una persona que estaba afeminada y tenía esa obra del diablo en su vida. Entonces, el día que se convierta a Cristo, oye hermano, Dios le saca eso, aleluya. Amén. Y amén se da cuenta y dice, ¿qué he estado haciendo con mi vida? Como que abre los ojos, dice, ¿y por qué he estado haciendo y viviendo así? Y le da asco las cochinadas que ha estado haciendo en esas inclinaciones. Y más bien ahora ya no quiere hacer eso y quiere agradar a Dios. ¿Cuántos hermanos conocemos testimonios de gente que ha sido afeminada, gente que han sido esos que se echan con varones, como dice aquí, y que Dios, el día que se convirtieron a Cristo, hermano, Dios les quitó eso, Dios los santificó, Dios los limpió de eso, en el nombre del Señor. Amén. Y son hechos nuevas criaturas. Entonces, esa santificación es inmediata. Amén. El que robaba era ladrón, pues ya ahora no quiere robar, ahora quiere trabajar, ahora ya se da cuenta que así desagrada a Dios. Entonces, esa es una santificación inmediata. No es que, como yo antes robaba y no, ahora voy a robar, pero voy a robar poquitos, ¿no? A ver, o yo antes fumaba, como decía, una cajetilla de cigarro y ahora no, ahora fumo un parcito nomás, pastor. Ya Dios está haciendo la obra en mi vida. No, ahí no ha habido santificación, ¿entiende? Porque el que es santificado por Dios, el que es tocado por Dios, por el Espíritu de Dios, esa persona, hermano, esa santificación es inmediata en esas áreas. Dios rompe esas cadenas del pecado. Aleluya. Amén. Y nos hace santos. Pero también vemos a la luz de la palabra que hay otra parte de esta santificación que es progresiva también. Eso sí, hay una parte que es progresiva, donde el creyente, ¿no? El ya convertido, el que ahora ya, amén, es nueva criatura, este creyente se va ahora a esforzar por perfeccionar la santidad. ¿Entiende? O sea, porque también eso toca, ¿no? Dios me cambió, me santificó, sí, pero ahora yo tengo que entender que yo tengo que perfeccionar la santidad. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque muchos se convirtieron a Cristo, pero a veces vienen todavía, como dice, tienen cosas que no agradan a Dios, como malas costumbres, de repente es de eso que les gusta prestarse y que no pagan, y hay quienes se convierten a Cristo y quieren seguir con eso. Entonces Dios tiene que santificar eso también. Aleluya. Amén. Entonces esas áreas Dios tiene que santificarle y es un trato progresivo. O otros que tienen un carácter así medio, de repente que son muy conflictivos. Entonces en esta santificación progresiva Dios va a ir moldeando ese carácter. Amén. Bendito el nombre del Señor. Aquí no vale, hermano, que tú me digas, no, pastor, es que yo soy así, pastor. No. Tú eres así, está bien, pero así no es como Dios quiere que tú seas. Amén. ¿Entiende eso? Así no es como Dios quiere que tú seas. Dios quiere que tú seas santificado y que tú perfecciones la santidad en tu vida. Porque esa parte también toca al creyente. ¿Entiende? El creyente también tiene que entender que Dios quiere seguir perfeccionándonos. Amén.
Amén. Perfeccionando la santidad. Vamos a 2 Corintios, ¿no? Donde nos habla ese texto que ya lo habíamos visto, pero vamos a verlo de nuevo. 2 Corintios 7, verso 1, ¿no? Aquí el apóstol declara, dice, así que amados, dice, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué dice? Limpiémonos, ¿no? Está hablando de a creyentes acá. ¿Qué le dice a los creyentes? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, porque es así, hermano. Cristo te santifica y te limpia y te hace una criatura. El diablo va a intentar mancharte, entiéndelo. El diablo va a intentar manchar tus vestiduras. Por eso que el apóstol dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu también, ¿no? De carne y de espíritu. Así que hay que limpiarse. Cuídate, guárdate. No dejes que el mundo se meta a tu corazón. No dejes que las cosas de la carne y del pecado seduzcan tu vida. No lo permitas. Si no, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Y ahí dice luego, mira, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. 2 Corintios 7:1. 2 Corintios 7:1, sí. Dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Mire, esto es importante, hermano, porque, como digo, hay personas que a veces no entienden esto y esto es parte del trato de Dios con nuestras vidas. Yo siempre pongo aquí como ejemplo al apóstol Pedro. Usted sabe, Pedro, Cristo lo llamó, ¿no? A ser su discípulo, un pescador de hombres. Y tremendo, Pedro andaba con el Señor, estaba aprendiendo la palabra y había dejado ya su vida anterior. A ver, pero Pedro, hermano, Pedro en la Biblia vemos que él tenía un carácter pues impulsivo, era de esas personas a veces pues medio de arranque, ¿no? Tanto que incluso usted sabe en la historia bíblica, el día que vinieron a arrestar a Cristo, ¿quién fue el que reaccionó ahí en la carne? Pedro. Pedro sacó la espada y le voló la oreja al soldado, ¿no? Entonces se olvidó de su cristianismo, se olvidó de la paz y todas estas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía Pedro estaba crudo, por decirlo así, ¿no? Necesitaba ser transformado. Amén. Pero mire, ya Pedro escribiendo la carta de Primera de Pedro, cuando usted lee Primera de Pedro y Segunda de Pedro, esa carta se escribe aproximadamente casi 30 años después de ese entonces. 30 años después, Pedro ya había perfeccionado la santidad. Y usted escucha hablar a Pedro en sus cartas y léalo, va a darse cuenta y dice, pero este Pedro que habla acá es el mismo Pedro impulsivo que le cortó la oreja, ese Pedro que le negó al Señor, ese Pedro que se quiso volver a sus redes, ¿no? ¿Te acuerdas que dice la Biblia eso, no? Pedro quiso regresar, no, yo ya no sirvo para eso, yo sigo mis redes, y Dios lo vuelve a llamar, ¿no? Amén. Ese Pedro, después de 30 años de ese proceso de Dios, ya no era el mismo. Amén. Ahora era un hombre que había adquirido sabiduría, ahora era un hombre que había perfeccionado la santidad. Por eso que ahí él da ese consejo que leímos también una vez, que dice, ¿no? Que dice que tienes que añadir a tu fe virtud, a tu virtud conocimiento, a tu conocimiento dominio propio, a tu dominio propio sabiduría, fe, ¿no? Entonces habla de esas cosas que hay que añadir, y eso habla de la perfección, pues, eso habla de que tu santidad tiene que ser perfeccionada. No caigas en ese engaño del diablo que dice, no, que tú eres así, yo soy así, pastor, nada, pero yo soy así. A mí me crió así mi mamá, a mí me crió así mi papá. Mentira del diablo. Reprenda al diablo, eso es mentira. Amén. Tú puedes ser perfeccionado y Dios quiere perfeccionarte. Amén. Esa es la gran verdad. Dios quiere perfeccionarnos. Dios quiere que cada día podamos ser más como Él. Amén, más como el Señor. Por eso que Pablo decía, aleluya, ser imitadores de mí. Amén. Así como yo soy imitador de Jesucristo. Y en otra parte él dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, ¿no? Entonces el creyente tiene que esforzarse por llegar a eso, hay que entenderlo. Amén. Así que ese aspecto de la santidad también es importante. Amén. Te convertiste a Cristo, Dios rompió tus cadenas, eras un borracho, eras un mujeriego, eras una mujer pues de repente de mundo, de fiesta. Dios te cambió, qué bueno, excelente. Pero ahora, en este camino tienes que entender que tú tienes que avanzar. Tú tienes que ser perfeccionado, perfecciona la santidad. Amén. Amén. Empieza a añadir esas virtudes, esa fe a tu vida, que te ayude a ser realmente luz en medio de las tinieblas. Alabado sea el Señor. Amén. Amén. Entonces, eso para entenderlo. Vamos a un punto más, dice. Vamos a ver cuáles son los aspectos en la Biblia, los aspectos de la santidad. Porque este es un punto también que a veces
parece mentira, hay personas que hasta conocen la Biblia, pero como que quieren hacerse de la vista gorda a este aspecto, que es un aspecto importante de la santidad. Mire, la verdadera santidad, usted tiene que saber algo, la verdadera santidad tiene dos aspectos. Uno es el interno y otro es el externo. ¿Amén? La verdadera santidad tiene pues esos dos aspectos, tiene el interno y el externo. Esto es, ¿no? El aspecto del corazón. Dios cambia tu corazón. Amén. Dios cambia, pues, todo lo malo que había en ti y Dios te santifica, ¿no? Entonces, ese es el aspecto interno. Y el externo, que es el aspecto que tiene que ver con tu conducta, con la manera como te conduces y cómo te comportas para con los demás. Amén. Amén. Entonces, estos dos aspectos tienen que ver con la santidad. Amén. Uno tiene que ver con los motivos, ¿no? Interno. Y el otro tiene que ver con tus acciones, cómo vives, cómo te conduces. Amén. Sobre tu conducta. Tiene que ver ese otro aspecto. Amén. Entonces, la santidad interna, mire, es un estado de pureza obrado pues por el Espíritu Santo, ¿no? Dios nos pone de su Espíritu en nosotros y nosotros somos santificados. La obra del Espíritu Santo internamente se nota así. Pero también la santidad externa se va a notar en una vida de justicia y devoción a los más altos principios del Evangelio, a los más altos ideales del Evangelio. Amén. La parte externa de tu conducta y todo eso se va a reflejar, amén, justamente en una vida de justicia y devoción a los más altos, aleluya, ideales del Evangelio. ¿Entiende? El creyente que ha sido santificado internamente, pues externamente también va a mostrar a los demás lo que ha sucedido, pues, en su interior. Bendito el nombre del Señor. Amén. La santidad interna siempre se va a manifestar también externamente. Usted tiene que saber, ¿no? La santidad interna, siempre se manifiesta externamente, manteniendo como normas de alta conducta, diferentes a las del mundo, ¿no? Usted tiene que entender eso, ¿no? Aleluya. El que ha sido santificado internamente, pues externamente también va a mostrar que ahora vive una vida con conductas que son diferentes al mundo. Entonces, el creyente santificado, mire, el creyente santificado será diferente tanto en lo interior como en lo exterior al mundo. Será diferente. ¿Amén? Mire, ¿por qué decimos esto? Porque hay los que dicen, ¿no?, que lo de afuera no importa, dicen ellos. Aleluya. Pero vamos a ver que la Biblia sí enseña que lo de afuera sí importa. ¿Entiende? Lo de afuera sí importa. Aleluya. Y hay que por eso tener muy claro eso, ¿no? Porque lamentablemente ese es un dicho que hoy se ha difundido mucho en muchas iglesias, ¿no? No, dice, lo de afuera no importa, Dios ve el corazón solamente, dice. Eso no es cierto. Eso es una verdad a medias. Amén, es una verdad a medias. Sí, porque si Dios hizo una obra en tu corazón, eso se va a notar también en tu conducta y en tu forma de actuar y de vivir. En el nombre del Señor. Eso se va a notar. Amén. Es como lo que dijo Jesucristo, ¿no? No puede un árbol bueno dar malos frutos. Aleluya. No puede un árbol malo dar buenos frutos, ¿no? ¿Entiende? Tiene que ser consecuente. En el nombre del Señor. No puede una fuente de agua dar agua dulce y agua salada a la vez, dijo así, ¿no? No, si lo que sale de adentro tiene que ser congruente con lo de afuera. ¿Entiende? ¿No? El árbol bueno, pues tiene que dar un fruto bueno. O sea, tiene que haber congruencia. No puede ser un cristiano que diga, sí, yo conozco al Señor, pero por fuera no está viviendo como vive un verdadero hijo de Dios. Amén. Pero por fuera está de repente viendo pornografía, está de repente pues asistiendo a fiestas, está en la rumba, está en la tomadera con los amigos. Y dice que Dios ha hecho una obra en su vida, pero no quiere venir a la iglesia, no quiere orar. Entonces, ¿qué es eso? No dice, ¿no? Eso no es lo que dice la Biblia. Eso no es lo que enseña la palabra del Señor. ¿Amén? Entonces, el creyente santificado, entendamos, será diferente tanto interior como exteriormente. Aleluya. Y es muy cierto que lo de afuera sí importa.